que el Señor les bendiga abundantemente. Para nosotros es un enorme y gran privilegio estar acá con ustedes nuevamente en nuestro programa conversando de la palabra de Dios, que es algo que nos apasiona, es algo que nos bendice mucho hacer, y de dirigirnos a usted con una palabra que dé vida en el nombre de Jesús. Hoy martes 11 de febrero, ¿verdad? Del año del retorno 2025. Estamos aquí desde la ciudad de Hermosillo juntamente con mi esposa, a quien dejo aquí en el uso del micrófono para que se pueda dirigir a ustedes. Amén, muy buenos días, que el Señor les bendiga, qué privilegio, es una enorme bendición el estar aquí compartiendo una vez más de la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Bendecimos a todos aquellos que nos sintonizan a través de esa plataforma. Esperamos que ahí donde esté usted, de su casita, trabajo, donde quiera que esté, pues que esta palabra sea de edificación y de bendición para su vida, así como lo es para nosotros también. Aleluya, amén. Y entonces vamos a continuar aprovechando este tiempo, y yo quisiera que empezáramos a leer un versículo de la Escritura para irnos entrando en el tema, el cual está ahí en Génesis capítulo 3, versículo 17. Si me haces favor del siempre, como siempre lo lees, por favor. Amén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire qué tremendo este versículo, porque aquí está hablando cuando Dios expulsa del paraíso a Adán y a Eva, y entonces le dice algo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa, por ende desobedeciste mi voz. Yo te di un mandato de que no comieras del árbol, y tú hiciste caso a tu esposa y lo comiste, entonces me desobedeciste. Entonces a mí me llama algo la atención, porque la desobediencia, según mi criterio, es uno de los primeros pecados que la humanidad cometió. Y esa desobediencia lo llevó a que fuera expulsado el hombre del paraíso. Y entonces desde ese momento había quedado cerrada la entrada al paraíso, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, y nuevamente abrió el camino hacia el paraíso. Mira qué tremendo. Pero ahora ya no por fuerza humana, sino que lo abrió a través de la obediencia, porque Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces la desobediencia expulsó al hombre del paraíso, y la obediencia vuelve a darle entrada al paraíso. Entonces es importante que nosotros hablemos de este tema, por eso es que le hemos puesto la desobediencia, ¿verdad? Para que juntos podamos ir comprendiendo qué significa la desobediencia. Ahora miremos en un diccionario secular qué significa desobediencia, por favor. Dice que es rebeldía, insubordinación, insumisión, resistencia, insurrección, anarquía y obstinación. Ok, entonces vemos que Dios cuando expulsó al hombre del paraíso, Dios vio la rebelión, Dios vio la insubordinación, Dios vio la insumisión, la resistencia a una orden directa de Él, la anarquía, la obstinación. Entonces el Señor no expulsó al hombre y a la mujer del paraíso porque el simple hecho de comer, sino que los expulsó por el hecho de los que lo motivó a comer, ¿verdad? Porque ellos escucharon una voz que no era la de Dios. Por ejemplo, la serpiente le habló a la mujer, ¿verdad? Y la serpiente es el diablo, y la mujer le habló al hombre. Y entonces el hombre le hizo caso a la voz de la mujer, y cuya voz que la mujer había hecho caso era la voz de la serpiente. Entonces Dios dijo: estos no se sujetan, estos son unos insubordinados, estos me resisten. Y entonces hizo la expulsión del paraíso, ¿verdad? Sí, qué terrible cuando uno desobedece realmente a la voz Claro, de Dios, sí. ¿verdad? Y uno no es un desobediente, y la desobediencia pues trae su consecuencia, porque en el caso de Adán y Eva, ellos por desobedecer fueron expulsados del paraíso, de Edén. Sí. Entonces, y eso provoca en nosotros que nosotros no podamos alcanzar aquellas cosas por las cuales el Señor nos ha escogido, ¿no? Sí. Entonces, qué tan importante es aprender a obedecer y a desechar toda rebeldía y todo lo que significa, ¿verdad? La desobediencia, ¿no? Amén. Ahora, yo quiero ponerles acá a ustedes, voy a ver si me da un tiempecito a poner algo acá en la pantalla,
a nosotros se nos ha sido proclamado por nuestra cabeza apostólica el año del retorno. Y entonces yo quiero mostrarle algo aquí rápidamente. Mire, tenemos año 2025, ¿verdad? Año 2025, el año del retorno. Muy bien. Entonces Dios manda a que retornemos. Retorno, voy a poner acá, retorno. Y aquí está el hombre, ¿verdad? Aquí está el hombre. Y el hombre lo que tiene que hacer es retornar al plan de Dios, que era estar en su casa y el plan de salvación. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta a mí cuando veo todo esto? Y es lo que yo puedo ver en la Escritura, que no todos van a retornar. Qué duro eso que estoy diciendo, ¿va? ¿Por qué lo digo? Porque aquí con lo que el Señor nos mostró en la Escritura, nos damos cuenta que no todos van a retornar. Por ejemplo, aquí estaba Noemí. Hagamos de cuenta que esta mujer, este hombre que yo digo aquí es Noemí. Muy bien. Entonces viene Noemí, le voy a hacer su falda a Noemí. Muy bien. Entonces viene Noemí y ella regresó a Belén, ¿verdad? Que era la casa del pan. Muy bien. Pero si te das cuenta, regresó sola, porque su esposo y sus hijos estaban muertos. Y entonces lo que me da a entender a mí, que en el año del retorno, los que están muertos en sus delitos y pecados no van a volver. Si no cambian. Si no cambian, no van a volver. Solo van a volver los que hicieron caso a la voz de Dios. Los que hicieron caso a la voz de Dios, ellos sí van a volver. Entonces, por eso es que el año 2025 es un año de mucha bendición, pero también de un riesgo muy grande, ¿verdad? Porque necesitamos volver al plan original de Dios, ¿verdad? Y sí, ibas a decir. No, qué terrible, porque fíjate, pues el Señor está hablando y está hablando y está hablando a través de la palabra, a través de sus siervos, y lamentablemente no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar ese llamado donde está diciendo el Señor: hijo, regresa, el tiempo se acaba, aquí estoy esperándote. Pero preferimos lamentablemente el deseo de la carne o los deleites del mundo a buscar las cosas de Dios. Qué terrible Porque como dice, ¿verdad?, que muchos son los escogidos. Muchos son los llamados, pocos. Pero pocos los escogidos. Y entonces, si nosotros no nos ponemos firmes, si no volcamos nuestro corazón hacia Él, vamos a correr el peligro de quedar. Sí, y una de las cosas, mira, el enemigo, yo diría esto, es título personal lo que yo voy a decir, por favor. Yo diría que el enemigo número uno del retorno es la desobediencia. Sí. ¿Verdad? Por eso es que el pueblo de Israel físico tiene que retornar a Israel. Los van a echar de todos los países, pero lo van a hacer a la fuerza, porque voluntariamente pues ellos no van a querer volver. ¿Verdad? Pero en lo espiritual, mira, en lo espiritual a algunos Dios sí los obliga, a otros no. Porque así es Dios. Por ejemplo, a Jonás, hasta que Jonás cumplió el propósito de Dios, Dios lo soltó, ¿verdad? Pero a otros no, a otros nos da libre albedrío para que decidamos. Entonces, el peligro del año del retorno es que si hay desobediencia en mi corazón, yo no voy a obedecer. Sí. Y yo no voy a retornar. Y por eso es que es importante que desarraiguemos la desobediencia de nuestro corazón, porque la desobediencia de nuestro corazón viene como producto de oír la voz de la serpiente, que es el diablo, porque la serpiente le habló a Eva en el paraíso y la contaminó, y ella contaminó a su esposo. Claro, aquí no estamos en una guerra de los sexos, ¿verdad? De hombres contra mujeres, sino que estoy diciendo cómo la serpiente inoculó el veneno de la desobediencia para impedir que el hombre continuara en el paraíso. No, y mira, la obstinación juega un papel muy importante aquí también. Ese es otro tema, ¿verdad? ¿Sí? Porque la obstinación es alguien que sí entiende y escucha y todo, pero simplemente no quiere obedecer, dice, pues sí está bien, pero así estoy viviendo feliz mi vida. Mira qué tremendo eso, ¿verdad? Y eso no es así, pues. Bajo ningún punto de vista, porque tenemos que obedecer a Dios. Exactamente. Ahora, con la ayuda del Señor les vamos a leer un versículo bíblico en varias versiones para que lo vayamos comprendiendo y vayamos haciéndonos un examen si hay desobediencia o no hay desobediencia en nuestro corazón.
y para que podamos ver cómo funciona la desobediencia, para que al nosotros entender cómo funciona, nos podemos despojar también de ella. Entonces empecemos aquí con Jeremías capítulo 8:5. 8, versículo número 5. ¿Qué dice? ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Mira, qué tremendo. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Wow, qué tremendo. Aquí el Señor se hace una pregunta. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén es tan rebelde, pero su rebeldía perpetua permanece? Ahora, ¿por qué? Porque ellos abrazaron el engaño. Y como abrazaron el engaño, no han querido volverse, no han querido shuv, no han querido retornar. Ahora, noten lo importante de esta situación, que ellos abrazaron el engaño. Miren, aquí lo voy a señalar. Ellos abrazaron el engaño, no el engaño los abrazó a ellos. Porque no es lo mismo que tú me abraces a mí, a que yo te abrace a ti. Entonces, el engaño está allá. Entonces, para yo abrazar el engaño, en primer lugar me tiene que gustar. Tengo que ir a buscarlo. Y por eso lo voy a ir a Ajá, buscar. ajá. Y lo voy a abrazar. Abrazarse es aferrarse a él, pegarse a él. Podría decir otra palabra, amarrarse a él. Y entonces, como he decidido abrazar el engaño, entonces mi deseo cambió. Y ahora ya no quiero. Ya no quiero volver. ¿Por qué? Porque estoy aferrado a una mentira. Estoy aferrado a mi propio pensamiento. Estoy aferrado a lo que yo quiero. Mi mentira es mi verdad. Sí. ¿Verdad? Y eso es terrible, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pidámosle al Señor realmente de que, pues que quite toda rebeldía, toda rebelión que pueda haber en uno, porque eso está impidiendo pues que nosotros regresemos a la casa del Señor, donde Él quiere que volvamos, va más en este tiempo, y no permitir que el orgullo también, ¿verdad? La obstinación haga que sigamos actuando, que sigamos viviendo de esa manera, porque definitivamente eso no le agrada a Dios. Sí, bajo ningún punto de vista. Entonces, pueblo de Dios, tenemos que entender una cosa, que el engaño, por eso dice la Biblia, que no tenemos que caer en el engaño de las riquezas, ¿sí? Y tenemos que soltarnos de eso, soltar ese engaño, y entonces nuestro deseo va a cambiar y vamos a querer volver al plan de Dios, vamos a querer volver a las cosas de Dios. Ok, miremos siempre Jeremías 8:5, pero ahora de la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice Nueva Traducción Viviente? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Ahora, mira, qué terrible esta versión como lo dice, ¿verdad? Porque se hace la pregunta a Dios y dice, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué al hombre hay caminos que le parecen derechos, pero su final es de muerte? Y entonces nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que cambiar nuestro camino, porque nuestro camino se llama Jesucristo. Y aquí me recuerdo aquí me recuerdo un pasaje de la Escritura que está en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Miren lo que dice. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Entonces aquí Dios se hace esa pregunta y dice lo siguiente: ¿por qué ellos prefieren andar en el camino de la autodestrucción? ¿Por qué? ¿Por qué no dejan su mal camino y preguntan por el buen camino? Yo te pregunto, ¿cuál es el buen camino? Cristo. ¿Verdad? Cristo. Cristo es el buen camino. Y entonces cuando andamos por el buen camino, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Pero ahora resulta algo. Mire cómo cierra este pasaje. Pero ellos dijeron, no queremos. No queremos.
Pero nosotros tenemos que abandonar nuestros propios caminos, tenemos que abandonar nuestra situación, ¿verdad? Tenemos que abandonar lo que nosotros creemos, ¿no? No, y qué tremendo, porque dice continúa en camino de autodestrucción, o sea que el ser humano está viendo las cosas y aún así sigue en su necedad, ¿verdad? Sí. Decir, no, aunque se esté destruyendo, automáticamente dice, aunque se esté destruyendo, pero no quiere reconocer y quiere seguir viviendo lo mismo, quiere seguir su vida así. Y digo yo, Dios mío, pero qué terrible, ¿no? Sí, que sea uno desobediente realmente. Imagínate, es el orgullo lo que tú dices. No, y puede llevar uno también a la familia a la destrucción. No solo uno mismo, sino que también uno se pasa llevando a toda la familia, pues. Sí. Ya. Qué terrible. Es decir, bueno, ya tomé esta decisión y aunque me esté yendo mal, aunque me vaya como me vaya, aquí nos vamos a quedar. No vamos a volver a la iglesia. No le vamos a dar gusto al pastor de que nos diga, volvieron. Esa es una mentira del diablo. ¿Será que el enemigo los tiene tan cauterizada su mente para que ellos se rehúsen a regresar, como dice ahí? Claro, por supuesto. Y se aferran, sí, y se aferran a sus mentiras, creyendo que el camino que están ellos pues caminando es el correcto. Ese es el problema. Mira, aquí dijiste algo muy importante, porque la Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, la gente dice, no, este camino que yo estoy caminando es el correcto. Y entonces todos les decimos, no, allá hay un precipicio, allá hay serpientes, ahí están los leones, allá está el peligro. No, yo escogí este camino y yo decido andar por él. Es una necedad tremenda, pero es una necedad producto de la desobediencia. Y la desobediencia es producto de la mentira del diablo. Sí. Sí, los tiene bien trabajados, ¿verdad? Súper. Sí, porque creen que el camino que están tomando es el correcto, pero no saben que al final es de muerte el camino. Y la paga del pecado que es la muerte. Es la muerte. Entonces la gente está autodestruyéndose porque andan en pecado y no quieren volver. Y es que el peor error que puede cometer el ser humano es no reconocer cuando está mal uno. Sí, ese es el problema. ¿Verdad? Y uno, lamentablemente uno mismo no lo puede ver, y aunque otros le digan, pero mira, estás mal, estás actuando mal, estás haciendo malas cosas, y uno dice, no, pues yo estoy bien, no necesito ayuda. Bien mal. Exactamente, pero que el Señor realmente nos ayude, ¿verdad? Para que no seamos, no nos rehusemos a regresar. Fíjate que por eso es que la Biblia dice en Lucas 15, a ver, tal vez si me ayudan ahí en la pantalla, en la 2. Vamos a ver aquí Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. A mí me gusta mucho esta parábola del hijo pródigo porque tiene mucha bendición, ¿verdad? Vamos a ver. Mucha revelación. Mucha revelación. Versículo 17, Lucas 15, 17. Mire lo que dice. Entonces el hijo pródigo, volviendo en sí. Volviendo en sí. Pues, o sea que el enemigo tenía tomada él estaba ciego. Estaba ciego, estaba loco, estaba errado. No estaba en sus cinco sentidos. Tomaba malas decisiones. Y entonces dice, volviendo en sí, dijo, pero ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen pan de sombra y yo perezco de hambre? Yo me tengo que levantar y voy a volver a la casa del padre. Y entonces decidió volver, ¿verdad? Sí, porque después de tenerlo todo, mira cómo terminó él. Sí. Pero mira también, vemos ahí que el Señor en su bendita misericordia lo hizo volver en sí. Porque yo no creo que él mismo haya vuelto en sí, o fue con ayuda también del Señor. Fue la unción del Shu, la que Dios está dando ahorita, la unción del retorno, fue la que le descendió al hijo pródigo y él la recibió. ¿Sí pues? Pero ahora está la unción, esa misma unción está sobre nosotros ahora, para que volvamos en sí. Pero todo es cuestión de que la recibamos. Sí, pues. ¿Verdad? Sí, porque si no, pues va a seguir así. Y cuando él sienta, va a venir el arrebatamiento y él va a decir, ¿qué pasó aquí? Sí. Y es capaz que ni se va a dar cuenta cuando el Señor venga. Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Que nosotros tenemos que volver. Cuando él sienta, va a estar siendo perseguido por él. Imagínate eso. Bueno, y entonces ahora vuelvo a este versículo donde dice, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? Porque no han vuelto en sí.
Y Dios quiere que vuelva en sí y que se den cuenta que el camino que están tomando es un camino incorrecto. Pero qué triste es, fíjate cielo, qué triste es de que uno entienda eso y no lo ponga por obra. Y fíjate que hay muchos cristianos lamentablemente así, Sí. que se congregan, escuchan la palabra, dicen amén, reciben y todo, pero siguen viviendo su vida Y así. le voy a agregar algo Y no hay más. temor en el corazón. Saben que Cristo viene. Y hasta a veces se publica y se retuitea y todo eso. Lo publican, lo dicen y lo pregonan, pero no se vive. Sí, qué tremendo, Entonces, qué triste por eso es que realmente. Dios dice, voy a mandar la unción del retorno, del shu, para que mi pueblo vuelva en sí, vuelva de su locura, porque vuelva de su desenfreno, de su obstinación. Por eso es que cuando Moisés subió al monte a traer las tablas, el pueblo se desenfrenó y hizo un becerro de oro. Y entonces, ¿sabes qué dijo el pueblo? Israel, ese becerro que está ahí es tu Dios, que te sacó de Egipto. Mira qué ofensa tan grande le dieron a Dios. Compararlo con un becerro. Exactamente. Por favor. Bueno, a él no se le puede comparar con nada. nadie. Y Dios dijo, me han comparado con un animal. Sí. ¿Por qué? Porque la desobediencia, el desenfreno, la locura, eso es una locura. La verdad que Y nosotros debemos de ser libres de esa locura en el nombre de Jesús. Y hermanos amados, retornar de nuestro camino de engaño, de nuestro camino de error. yo creo que es reconocer, ¿verdad? Tú también. Sí. Y buscar ayuda. Bastante. Porque si uno solo no puede decir, mira, yo de verdad sí necesito ayuda porque estoy viviendo una vida de pecado. Ya, me gusta el mundo, me atraen las cosas del mundo todavía, me atrae el baile, me atrae la música, me atraen los vicios todavía, aunque así querrás aparentar o decir, no, yo ya fui libre o a mí ya no me hace caer eso, no, estás viviendo una mentira como dice ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos haga volver, que por favor suavicemos nuestro corazón, pueblo de Dios. Por favor, expongámonos ante Dios y digámosle, Señor, si estoy caminando caminos incorrectos, hazme volver a ti, por favor, porque yo quiero volver a ti. Avancemos, miremos siempre Jeremías 8:5 en otra versión, palabra de Dios para todos. ¿Qué dice? Entonces, ¿por qué este pueblo sigue alejándose de mí? ¿Por qué Jerusalén siempre está alejándose de mí? Se creen sus propias mentiras, no quieren volver a mí. Oh, wow, qué tremendo. Esta es otra versión. Cuando uno sigue su camino de autodestrucción, se continúa alejando cada día más de Dios. Y aquí me recuerdo un pasaje de la Biblia que dice que al altivo Dios lo mira de lejos. De lejos. Entonces quiere decir de que el que se va alejando de Dios es porque cayó. Bueno, aparte de la desobediencia produjo una altivez, ¿verdad? Y alejados completamente de Dios. Mira, ya no se siente la presencia de Dios, ya la gente empieza a menguarle su amor por congregarse y empiezan a poner pretextos. Muy lejos, no tengo para la gasolina, tengo este defecto físico, tengo esta enfermedad, tengo esta situación, o el trabajo. tengo este trabajo, tengo este achaque, tengo etcétera, y empiezan a poner una serie de pretextos que no son válidos, porque yo entiendo que pueden haber circunstancias que sí, algunas veces te impidan ir a la iglesia, obviamente, pero cuando ya son pretextos, es impresionante, porque la gente dice, me duele el estómago, no voy a ir a la iglesia, pero tú los ves con dolor de estómago en el trabajo, o en su negocio. Sí. Y entonces, ¿por qué toman esa decisión? Porque se alejan, están alejándose cada día más de Dios, ya no sienten la presencia de Dios, ya el Espíritu Santo se está apagando el fuego cada vez más en ellos y ya no hay aquel redarguir que hace el Espíritu. Y entonces hay un alejamiento. Y entonces Dios se hace esa pregunta y dice, ¿por qué se creen sus propias mentiras? Y es que yo creo que ahí también como que se enfrió, el amor se apagó. Se apagó totalmente. Porque el amar a Dios hay que
permanecer en cultivar ese amor. Sí, Hay que cultivar el amor hacia Dios. ¿Y cómo lo vamos a cultivar? Pues buscando de Él, sí. congregándose, aunque así estemos súper cansados, porque tal vez fue un día muy, muy, muy cargado, Sí. pero el Señor en medio de ese cansancio, Él nos da las fuerzas para buscarle. ¿Por qué? Porque si no fuera por el Señor, no tuviéramos también ese trabajito, ¿verdad? No tuviéramos lo que el Señor nos ha dado, porque no es por nuestras propias fuerzas. Entonces es ahí donde nosotros debemos de cultivar ese amor, encender ese fuego. Y si se está apagando, ¿por qué? Porque tú te desanimaste o porque te sucedió algo o porque realmente tú tomaste una mala decisión y te empezaste a alejar y te están atrayendo las cosas del mundo. Creo que este es un buen momento para decir: Señor, yo quiero regresar a ti. Excelente. Hazme volver a ti. Yo ya no quiero seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque te va a llevar a la destrucción, no te va a llevar a nada bueno. Y tú lo sabes, pero no quieres entenderlo. Pero este es un tiempo en que tú tienes que escuchar la voz de Dios y escuchar lo que tu espíritu, porque yo sé que el espíritu está ahí, ¿verdad? Y hacerle caso y decir: no, yo voy a seguir buscando de Dios, yo voy a retomar ese camino, ya no voy a seguir viviendo de la misma manera en la que he estado viviendo, ¿no? Qué tremendo eso, ¿ah? Impresionante lo que tú has dicho. No nos alejemos de Dios. Vamos a avanzar, vamos a saltar uno, vamos a ir al 11. Y esta es la Biblia, el lenguaje actual. ¿Cómo dice? Pues, ¿por qué este pueblo sigue en su rebeldía sin querer ceder? Se aferran fuertemente a la mentira y se niegan a convertirse. Mire, ahora vea algo, vea algo muy tremendo. Mire lo que dice este versículo bíblico. Sin querer ceder. No quieren ceder. La desobediencia provoca tal dureza, provoca tal situación dura en el corazón de las personas que no quieren ceder. A ver, ¿qué cuesta reconocer que me equivoqué? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Pues no cuesta nada, pero el orgullo te hace a que te cueste. Sí, porque le das lugar al orgullo. Y si le das lugar al orgullo es porque hay una raíz que se llama desobediencia. Y de esa desobediencia vino por la voz de la serpiente. Sí. Ahora, ceder, por eso le dijeron a Pedro: Pedro, cuando eras joven, tú ibas y hacías lo que se te pegaba la gana. Pero va a llegar el tiempo en que vas a levantar tus manos, otro te vestirá, te ceñirá y te llevarás a lugares donde tú no quieres ir. Vas a ceder cuando alcances la madurez. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en este año de retorno? Pueblo amado, pueblo bendito del Señor, ¿qué necesitamos? Hermanos, necesitamos ceder. Necesitamos ceder a que el Espíritu Santo obre en nosotros. Necesitamos, hermanos, volver a la casa de Dios. Por eso es que el Señor dice: ¿por qué este pueblo sigue en su rebeldía? Sigue en su desobediencia, sin querer ceder. ¿Por qué? ¿Por qué no reconocemos que necesitamos ayuda? ¿Por qué no reconocemos que la Biblia dice: alejados de Dios, nada podemos hacer? Otra versión dice: alejados de Dios, nada somos. Entonces, mire, Dios nos dio libre albedrío, nos dio toma de decisiones, nos puso el querer como el hacer. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? Yo quiero, pero no puedo. pero no puedo. Entonces viene Dios y te da el que te ayuda, a que lo puedas hacer, ¿verdad? Sí. Cedamos ante la unción del Espíritu Santo. Esta es una rogativa pastoral desde esta plataforma que Dios nos ha dado, la que te hacemos en esta hora. Hay que ceder, por favor, porque dice la Biblia que el que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y ya no va a haber medicina para él. Este es el año del retorno. Y nosotros tenemos que ceder. No, y sí, y aunque así el ceder, muchos piensan de que, pero yo no voy a ganar, o voy a ceder solo por así. No, hay que ceder porque realmente uno quiere cambiar, ¿verdad? No porque te van a obligar o porque te vas a sentir presionado, no, sino porque te nazca el ceder. Porque mira,
vamos a entregar cuentas de Cada palabra ociosa. ajá, y de todo lo que hagamos, ya sea bueno o malo. Y lo que nos importe es lo que piense el Señor, Así es. ¿verdad? No lo que piense el hombre o tu esposo o tu cónyuge, tus hijos, no, sino que lo que piense Dios. ¿Por qué? Porque a Él es que le vamos a entregar cuentas de todo lo que hicimos, de todas nuestras decisiones, ya sean buenas o malas. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude el ceder, aunque tal vez tú tengas la razón y por eso es que tú no quieres ceder, porque dices, no, pero si yo tengo la razón, ¿por qué voy a ceder si el equivocado eres tú? No importa, si al final de cuentas, pues es a Dios en que tenemos que agradar. Y aunque así seamos culpables o no seamos culpables, o aunque así tengamos la razón o no la tengamos, pues cedamos, muramos. Claro. ¿Por qué? Porque el orgullo, la desobediencia y todas esas cosas que hemos mencionado, pues no nos van a llevar a nada bueno, sino que al contrario, nos van a llevar a la destrucción, a que podamos perder la corona de nuestra salvación, Claro. ¿verdad? Y que nos quedemos aquí en la gran tribulación, y el Señor no quiere eso para nosotros. Él quiere llevarnos, Así es. pero hay requisitos para eso. Claro. ¿Ya? Y uno de ellos es despojarnos de la desobediencia. Mira, por cuestiones del tiempo, solo vamos a proyectarte ahí algunas características del desobediente. Hay muchas, pero yo quiero publicar quiero mencionar algunas características del desobediente que se la aprendí a un hermano que se llama Henry Castañeda, que es un amigo nuestro, ¿verdad? Entonces él me compartió un tema y me pareció muy interesante estas características que él colocó ahí. Entonces, por eso es que menciono su nombre, porque uno tiene que también aprender, porque Amén, así el que es. aprende es porque siempre quiere buscar de Dios, ¿verdad? Y es humilde Y- también, y- y- aprender de otros, es humildad. Exactamente. Entonces aprendamos de lo que el hermano le dio. Tal vez el hermano no está aquí físicamente, pero le quiero compartir lo que yo aprendí. Mire, las características del desobediente, si querés, leámoslo por favor, amor. Número 1, Dice rebelde, ¿cuál es el versículo? Sofonías 3:2. Ajá. ¿Cuál es la otra? Ya no me aparece. A ver. Ok. Falta de disposición para escuchar, Ajá. Jeremías 11:10. Ajá. Se rehúsa a andar en el Señor, Salmo 78:10. Ajá. Pierde la identidad, Génesis 3 del 9 al 10. Ajá. Anda en la corriente del mundo, Efesios 2:2. Mire, qué impresionante eso. Ya ahorita ya se nos está terminando el tiempo, pero se los quiero dejar, ya sea aquí en la pantalla o ahí en la pantalla donde usted está viendo esto que yo puse aquí. Son cinco aspectos. Hay más, pero mire, pues el desobediente número 1 es rebelde. Es lo que acabamos de ver ahorita. Así ¿Por es. qué mi pueblo es tan rebelde? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se va el camino de la autodestrucción? ¿Por qué no cede? ¿Por qué es Se obstinado? rehúsa a ¿Por qué se regresarse? rehúsa? Todo lo que pudimos dialogar ahorita. Exactamente. Otra característica del desobediente es que tiene falta de disposición a escuchar. No le gusta oír la palabra de Dios. No le gusta escuchar la reprensión. No le gusta escuchar el consejo. No le gusta. Se cree que lo sabe todo, ajá. ¿verdad? Y entonces ese es el problema. Número 3, se rehúsa a andar en los caminos del Señor. Dice, no quiero, ¿verdad? Yo quiero andar en mi propio camino. Si Dios me va a bendecir, que me venga a bendecir aquí donde Sí, estoy. qué terrible, ¿verdad? Porque está súper mal, pues, si tiene ese pensamiento, ¿ya? ¿Sí? Otro dice, pierde la identidad, lo que acabamos de ver en Génesis 3:9, que estaban en el paraíso y por desobedecer a Dios lo sacaron, ¿verdad? Perdieron su identidad. Sí, porque cuando se aparta de la iglesia también pierde la cobertura, ¿no me entendés? Esa es otra cosa. perdieron Porque, la cobertura, exactamente, sí, ¿verdad? porque ya no están bajo la cobertura, sino que ya se va la cobertura del mundo. Sí, ¿Ya? tremendo. Y que eso es destruirlo totalmente. Pierde la identidad. Y Efesios 2:2, andan en la corriente del mundo. Todo los atrae. La música, Se hacen amigos del mundo. Exactamente. Y dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. enemigo de Dios. La desobediencia es un mal tremendo, es un mal terrible. No, y terrible porque el cristiano con facilidad se hace al mundo en lugar de que el mundo se haga a él, ¿verdad? Sí. Se deja contaminar, se deja llevar por la corriente del mundo. Sí, Porque no está bien cimentado también. qué impactante Ya. eso. Va, y el cristiano que desobedece y se aleja es presa fácil de la corriente del mundo. Aunque a mí me digan, yo me voy a conectar, yo voy a ver los servicios de aquí. No, el mundo te va a ir atrayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por eso es que está ahora
Hermano amado, la unción del retorno. La unción que en hebreo retorno se dice shuv, vuelvan, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Quiero cerrar con estas palabras. Quiero decirte que este es el año del retorno. Aprovechemos, seamos como Noemí, que se dio cuenta de la destrucción tan grande que estaba teniendo. Se le murió su esposo, se le murieron sus hijos, se quedó totalmente sola, totalmente destruida emocional y espiritualmente, y entonces ella dijo: es tiempo de volver. Y Dios no le cerró las puertas, la recibió y la restituyó de una manera impresionante, contra todo pronóstico la restituyó. El hijo pródigo volvió en sí, recapacitó y se dio cuenta que lo había malgastado todo, lo había perdido todo, pero lo que no había perdido aún era la identidad, era el derecho de ser hijo, y regresó y le dieron la bendición de ser hijo. Jacob fue bendecido, muy prosperado, muy abondado, pero tenía que regresar a ponerse a cuentas con su hermano. Y entonces Dios lo hizo volver a la casa de su padre para que se pusiera a cuentas. Si a ti te está yendo bien en lo económico, si a ti te está yendo bien en lo familiar y tú crees que por eso estás bien con Dios, te quiero decir que no. Necesitas volver a la casa de Dios. Si a ti te está yendo bien económicamente, tienes todas las cosas, pero estás alejado de Dios, entonces no te está yendo bien. Tú necesitas volver, tú necesitas ceder, tú necesitas hoy reflexionar y decir: vuelvo a la casa del Señor. Sí, yo creo que no es casualidad que el Señor haya puesto esta palabra, porque yo sé que a alguien le está hablando el Señor. Si tú por ciertas razones, circunstancias o motivos te alejaste del Señor, yo creo que esta palabra es para ti, para que tú vuelvas a casa, vuelvas a los caminos del Señor, porque el Señor te está esperando. Tú eres hijo amado, tú eres hija muy amada del Señor, y este es un tiempo para que tú dejes toda desobediencia. Si te ha embargado la desobediencia, la rebeldía, ve delante del Señor y dile: Señor, yo me despojo de eso. ¿Por qué? Porque yo quiero regresar a ti. El Señor te quiere limpiar, te quiere purificar, te quiere preparar para ese día glorioso que tanto estamos anhelando. Así que ánimo. Es tiempo, aún hay tiempo para que tú te levantes, para que tú puedas salir de esa condición en la que has estado viviendo, porque Dios te quiere reivindicar y darte lo nuevo, lo que Él tiene para ti en este tiempo. Así que levántate, busca ayuda, o si no tienes dónde congregarte, pues también aquí estamos, ¿verdad? Que donde podamos ayudarte, pero no te quedes tirado, no permitas que el enemigo te siga destruyendo y que tú sigas viviendo esa vida sin sentido. ¿Por qué? Porque en la vida con Cristo es de alegría, de gozo, de felicidad, y encuentras todo lo que tu alma supuestamente está necesitando. En Dios es lo que tú vas a encontrar, ese refugio. Así que te bendecimos y esperamos que el Señor pues toque ese corazoncito, lo ablande y haga un corazón nuevo como el de Él. Amén. Sí, como dijo mi esposa, te invitamos a la congregación. Estamos ubicados en Avenida D, 56, calle I, calle J, de la colonia Arcoíris, aquí en Hermosillo. Nuestros cultos son los miércoles a las 7 y los domingos a las 11. Así que puedes contactarnos y puedes volver a casa. En el nombre de Jesús te esperamos con los brazos abiertos. Muchas bendiciones, que Dios te guarde, te bendiga y te prospere, y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo martes, aquí a las 10:30. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.